Vamos a leer la palabra de Dios, estimados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 11, para la gloria de Dios. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 11. Allí vamos a estar hablando acerca de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Ese hermano son los nombres de las iglesias a las cuales Dios decide enviarles, hermanos, alguna información detallada para que en cada una de esas iglesias se supiese, hermanos, lo bueno que se estaba desarrollando y lo malo también que no se estaba siendo de mucha prosperidad para los creyentes. Hermanos, en esa zona, fíjense bien, donde estaban registradas esas iglesias, dice que es el Asia, pero en esa zona, en el día de hoy, a ese lugar se le conoce como Turquía. Ese es el lugar exacto donde estuvieron esas congregaciones, Turquía, en el día de hoy. Es decir, que estas iglesias no estaban, hermanos, ubicadas o fundadas en Israel, estaban directamente en Turquía. En esa zona geográfica estaban fundadas estas congregaciones, ya que en Israel años antes se había generado algunas persecuciones, y eso hizo, hermanos, que los apóstoles se fueran esparciendo, y de esa manera ellos pudieron llevar el evangelio hacia ciertos lugares. Sin embargo, hermanos, en estos lugares donde el evangelio llegó, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Efeso, hermanos, en esa iglesia habían algunos negativos o algunos aspectos negativos que se estaban dando ahí, pero que en algunos momentos los hermanos, tanto el líder, todos los que estaban pues congregados en la iglesia de Efeso, ellos, hermanos, no podían palpar lo que en realidad estaba ocurriendo, porque muchas veces nosotros, hermanos, no podemos en sí palpar lo que a nosotros mismos nos sucede, y algunas veces Dios tiene que revelarse a otros lo que a nosotros nos está sucediendo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo número 4 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que el Señor tenía contra ellos algo, y ese algo que ellos tenían era que habían dejado el primer amor. Fíjense que me sorprende a mí cómo una persona, habiendo dejado el primer amor, ellos podían, hermanos, permanecer en la iglesia, estaban dentro de la iglesia, pero parecía que ellos estaban en excelente vida espiritual. Inclusive, fíjense bien que el Señor les dice a ellos que Él conocía las obras que ellos hacían y que trabajaban fuertemente para la obra de Dios, pero lo que ellos no podían palpar era que ya no tenían el primer amor, alabado sea Dios. Es bien raro, ¿verdad, hermano? Que alguien así
que ya no tiene esa relación directa entre Dios y ellos, se puedan mantener dentro de una iglesia. Pero según las Escrituras, sí pueden haber y podemos haber muchos hermanos que estemos viviendo una vida así como la vida de los efesios. Sin embargo, fíjense bien, el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos habían dejado el primer amor y fíjense que esto les dice él, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, ese creyente que vivía allí, se congregaba en Efeso, sea hombre o mujer, pastor o lo que fuera, ellos estaban caídos totalmente, pero no parecían. No daba a alguien, digamos, a reconocer de que sí estaba caída toda la obra, digamos, todos los hermanos. No parecía porque el harto trabajo de ellos hacía, hermanos, que se opacara, que a la vista humana no se pudiera ver que ellos estaban caídos por haber dejado el primer amor. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, ellos se les miraba, hermanos, el harto trabajo, dice acá. Es que ellos trabajaban y parecía que les gustaba la disciplina, parecía que les gustaba la vida espiritual, parecía que la obra de Dios les gustaba tanto a ellos, pero más sin embargo, Dios siempre va a la parte más fundamental del ser humano, ¿amén, hermanos? Donde el ser humano tiene enraizados los sentimientos, pero el sentimiento más profundo que ellos habían votado era que ya no amaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Ellos ya no le amaban. Ya no sentían muchas cosas por él. Ya él se sentía como despreciado por los efesios. Pero él les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, es raro que alguien te recuerde de dónde o a dónde se cayó. Casi siempre cuando un niño se cae, el papá o la mamá, quien sea, pariente de él le pregunta, ¿y dónde te caíste? Siempre le preguntan a dónde fue la caída. Pues el Señor no le pregunta a los efesios a dónde fue que te caíste. No, Él le hace ver a los creyentes de Efesios que sean ellos, por propia voluntad de ellos, que busquen a dónde fue que se cayeron. Amén, hermanos. Cada quien tiene ese brillo, esa necesidad de averiguar a dónde que se cayó. Bendito sea Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, él les dijo, acuérdate, ¿dónde fue que te caíste? Y me llama la atención y le dice, arrepiente. Entrar en ese proceso, por eso él lo busca otra vez a que vuelvan a comenzar, como que si nunca habían comenzado. Acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, si se niegan los efesios, si se niegan a no querer arrepentirse nuevamente, dice aquí la misma palabra, si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Amén, hermanos. Si no te hubieras arrepentido, es decir, bueno, ya te avisé, ya te dije, ¿verdad? Ya te señalé dónde y cómo estar. Pero si vos no querés actuar, bueno, yo lo que voy a hacer es quitar la luz que te estoy dando, la quito y ya está. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por él? Bendito sea Dios, que la quito, ya quedas sin luz. Te van a quedar sin luz. Y eso fue lo que pasó, porque todas esas iglesias de Turquía, hasta el día de hoy, lo que hay solo son ruinas.
Y nadie ha podido hasta el día de hoy verificar qué pasó con el resto de la humanidad que siguieron avivando estas obras, y no se ve nada. Es que las destruyó totalmente. El Señor las destruyó porque ellos no procedieron a hacer lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Bendito Dios. Amén, hermano. Por eso es que dice la misma palabra de Dios que un pueblo sin profecía es desenfrenado. O sea, al pueblo es bien importante que se le aplique la palabra de Dios en forma profética. Que la palabra profética es la que endereza al ser humano. Porque si no, el pueblo se desenfrena, hace lo que él quiere, bendito sea Dios. Y esto que le dice, acuérdate de dónde has caído. Revisamos mismos, sin necesidad de que Dios te revise. Vos solito, uno mismo puede, hermano, a empezar a indagarse en la soledad. Uno empieza a revisar, porque muchas veces decimos, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me sucede? No, empecemos primeramente si nos hemos caído o no nos hemos caído. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que nuestro trabajo no sea en vano, para la gloria de Dios. Eso es lo primero. Bueno, esto es en cuanto a la iglesia de Efeso. Pero la iglesia de Esmirna, bendito sea Dios, esta iglesia, hermanos, tiene otra cualidad. Ellos tienen otra cualidad, fíjense bien, de que el Señor también le dice que le conoce las obras. Pero en el capítulo 2, versículo 10, esa iglesia va a entrar en una situación problemática y le dice él, no temas en nada lo que vas a padecer. Esa iglesia va por otro camino. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y fíjense bien, y tendréis tribulación por 10 días. Es decir, 10 días el diablo va a hacer lo que va a hacer. Pero el Señor le dice al grupo de esta iglesia de Esmirna, no temas lo que te va a pasar. Le da ánimo, amén, hermanos, le da fuerza para que ese grupo resista lo que va a suceder, para que aguante, pues, y que en esos 10 días no haya nadie que haya fracasado, alabado sea Dios. 10 días, en 10 días va a pasar toda esa tormenta, hermanos, y a los 10 días ellos estarían en victoria al haber superado, hermanos, lo que el diablo iba a hacer en ese lugar, alabado sea Dios. Directamente Satanás se iba, hermanos, a actuar personalmente. Satanás muchas veces no manda un demonio. Satanás muchas veces no manda un demonio, no manda un seguidor. A veces directamente él lo hace. Él directamente se encarga de hacer aquella actividad para destruir, bendito sea el nombre del Señor. Si no miremos en cuanto a la tentación de Jesús, mandó el diablo a alguien. Él personalmente, amén, hermanos. Como dijo Eva, este trabajo me toca a mí. Este trabajo no es para alguien que esté falto de maldad. No, el más malo soy yo. Y este trabajo me toca a mí. Y derribar a ese que anda en el desierto aguantando hambre, ese trabajo me toca a mí, alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero, fíjate bien, en todo el trabajo que él hizo en el desierto, buscándole pan de las piedras a Jesús, buscando lo que se tirara, buscando lo que lo adorara, dice que al final este trabajo no le funcionó. Amén, hermano, porque Jesús en ningún momento se dio por vencido y en todas las áreas donde fue tentado, él le ganó el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Alabado sea Dios. Él siempre le ganó. Y era una batalla cuerpo a cuerpo. Pero él
no compartió, Satanás no compartió el trabajo. Él personalmente se luchó. ¿Y quién terminó avergonzado? Él. ¿Y ustedes creen que los demonios iban a reír de él? No, porque él es Apolión, dice la Biblia. ¿Ah? Él es el diablo, la serpiente antigua. ¿Y quién se iba a reír de los demonios de él? A pesar de la derrota que llevaba. Alabado. El único que se puede reír es el maestro. Y usted y yo para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Usted se ríe de qué? ¿De burla? No, de gozo. De que su maestro y mi maestro ganaron ese día en el campo de batalla, en el desierto, alabado sea Dios. Es decir, que tenemos un líder que es grande en poder, en sabiduría, en entendimiento, sabe ganar las batallas, alabado sea Dios. Y a ese Cristo es que adoramos nosotros. A ese es que nosotros le servimos, alabado sea Dios. ¿Amén? Y a su nombre. Mire. Y por eso es que esos trabajos se los hace el Señor. Y el diablo dijo, este trabajo es mío. Sí, es tuyo, pero este trabajo también es mío, dice el maestro. A mí el Señor me mandó a trabajar. Amén, hermanos. Es que desde que Él bajó a la tierra, Él vino directamente a trabajar. ¿A trabajar en qué? A trabajar para quitarnos el pecado. Porque ese es el área donde más Satanás se mueve, el pecado. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer el pecado. Amén, hermanos. Para que nosotros no nos sintamos frustrados, sino contentos. ¿Cuántos están contentos en el día de hoy? Si todavía hay pecado, usted va a sentir como triste, preocupado. Por eso, entonces, arrepintámonos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Pérgamo, la otra congregación. En Pérgamo dice que el Señor le dice, pero tengo unas cosas contra ti. Esa palabra en contra no es muy agradable, hermano. Contra ti. Fíjate bien, que tienes, ¿a dónde? Que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. Los de Pérgamo les gustaba la doctrina de Balaam. Allí, en esa iglesia de Pérgamo, les gustaba la doctrina de Balaam. ¿Y quién es Balaam? Aquel hermano que pidió dinero para maldecir a Israel. Aquel hombre que lo reprendió un burro. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquel hombre, hermano, que estaba bravo con el animalito, y que el animalito le habló y le dijo, no me pegues tanto, alabado sea Dios, bendito sea Dios, y a su nombre. ¿Se da cuenta? Y ese es Balaam. Y como Balaam, fíjese bien, no pudo en esa vez maldecir a Israel, él dijo, esto no se va a quedar así. No, cuando todos los israelitas acampen, voy a provocarlos a que les dé deseo de mujeres. Y todos a ellos, dice, a la mayoría de jóvenes, los llevó a la fornicación. Y allí murieron una barbaridad de jóvenes por la culpa de Balaam. Por la culpa de esa doctrina, hermanos, han muerto muchas personas hasta el día de hoy. Porque él les enseñaba a muchas cosas malas. Aquí dice que Balaam, miren lo que provoca en las personas. Fíjense bien, él le gusta hacer tropezar a las personas, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es que a él lo que le gustaba es que el hermano cayera, hermano. A él no le gustaba ver a nadie feliz o que dijera, vamos a ir a alabar y a glorificar al Señor. No, a él le gustaba la doctrina que él ponía. Y así se sentía bien él, que todo el mundo estuviera en fracaso. Hay hermanos que se ríen del fracaso del otro y que se sienten contentos y dicen, algo ha hecho. Miren, no digamos así, porque cuando Job cayó enfermo, hermano, aquellos 3 hombres sabios
llegaron a pensar que Job algo había hecho, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerdan? Y allí estaban todos los días y todos los días. Mirá, no te hagas el ojo pacho, Job. Contanos el pecado que hasta ahí va, porque ellos querían que Job le dijera que había pecado, hermano. Y Job dijo, pero es que no he pecado. ¿Cómo no? Si es que si no hubieras pecado, no estuvieras así como está. Y ellos insistían en que Job había pecado, y va, pues, y va. Y hermanos, y aquel hombre ya sentía quizás cólera internamente en él, Job. Decía, y estos hombres me acusan de un pecado que no he hecho. Porque para ellos, hermanos, el hombre es que había pecado. Y acá, es que hay hermanos que se les mete tanto en la cabeza a pensar que fulano pecó, pues ya está. ¿Quién lo saca de ahí, pues? Miren, y en esa plática del pecado, acusando a Job en aquella enfermedad, se acercó un pariente de Rafael, miren, un patojo, como dicen en Guatemala, un joven, se acercó a escuchar la plática, la conversación, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, ese muchacho. Y cuando ese muchacho, al ver que todo estaba ahí, que no se podía resolver el problema, dijo él, yo no sé hablar falacias, oiga eso, yo no me he acostumbrado a hablar falacias, es decir, que a mí no me gusta hablar así, como dicen por las ramas, a mí me gusta ir cabal donde sea, donde hay que hablar, amén, hermanos. Y el hombre cuando empezó a hablar, aquel muchacho, hermano, dice que empezó alrededor de ellos a levantarse un remolino, y a medida que él hablaba, el remolino se hacía más fuerte, y de repente, hermanos, del remolino apareció la bendita voz de Jehová, alabado sea Dios, amén. Y desde esa voz, él se aparta y deja que Jehová hable, porque cuando Jehová habla, cae la tierra. Cae la tierra. Cuando Jehová habla, cae la tierra. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Él le dijo a Job, pregunta número 1, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Buena pregunta. Mire, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Vamos a ver, responde. Respóndeme a esa preguntita de ciencias sociales. ¿Dónde? Mire, y dijo él, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder? ¿Me entiende? ¿Cómo le vamos a responder a Dios a alguna pregunta que nos haga, hermano? Dígame a ver. ¿Sí? Y él dijo, mire cómo dijo él, yo de oídas te había oído, así como nosotros, mire. Pero ahora mis ojos te ven. A ver, hermanos, él podía ver en el remolino al Señor. Y desde allí, desde el remolino, apareció el milagro para él, hermano. Y Dios le quitó la lepra. Lo sanó. Amén, hermanos. Lo liberó. Y aquella misma mujer le dejó a aquella que le debía morir y maldecía a Dios. Era la misma, le dijo. Mire, hermano. Pero al ver el milagro, yo pienso que la señora cambió. Yo creo que sí cambió. ¿Y ustedes qué dicen? Cambió porque ella le dice, ¿todavía retiene la integridad? O sea, ella le pregunta si él todavía se mantiene, todavía capaz pues, de mantener la integridad, y le dice, maldice a Dios y muérete. Ella. Pero imagínese usted cómo está ella ahí, empujándolo más en lugar de ayudarlo. En lugar de ayudarlo, lo está empujando a la destrucción. ¿Amén, hermano? Entonces, ¿qué sucede?
él se mantiene tranquilo, competente, sabiendo él que Dios dio y Dios quitó. ¿Quién dio? Dios. ¿Quién quitó? Dios. Amén, hermano. Sea bendito el nombre de Jehová. Así debe de ser. Bendito el nombre de Jehová. Y miren, ¿y sabe qué le dijo el Señor? Ahora vas a orar por esos tres que te decían que estaban en pecado. ¿Sabéis? Hoy vas a orar por ellos. Y él tuvo que orar por aquellos hermanos que le decían que él estaba en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, regresando a las Escrituras, hermanos, a Apocalipsis, fíjense bien que en esa iglesia de Pérgamo lo que pasaba era que allí les gustaba la doctrina de Balaam, pero también les gustaba otra doctrina. Fíjense bien que a ellos les gustaba esa doctrina, pero a Dios no le gustaba la doctrina. Yo la aborrezco, decía Dios, fíjese bien. Pero en cuanto a la iglesia de Tiatira, fíjese bien, allí en Tiatira había, dice ahí, es que los de Tiatira, fíjese bien, tengo unas pocas cosas contra ti, que estamos en Apocalipsis 2:20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, mire dónde anda Jezabel ya, mire cómo es ella, mire, toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. O sea, ella se dice así, pero no lo es. Se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire dónde anda esa vez. ¿Ah? Y ustedes saben cómo era esa muchacha, ¿va? ¿Cómo era esa reina? Pues, fíjate de que le dije a Nabot que me vendiera la heredad o la viña, no quiere. Le dije que la cambiáramos, tampoco quiere. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a buscar a los ancianos de la ciudad, los más viejos, los que tienen más experiencia, y que lo acusen de blasfemo. Solo así le vamos a quitar la heredad a Nabot. Ese día Nabot murió, hermano. Murió como blasfemo por la mentira de Jezabel. Jezabel lo acusó de blasfemo y allí lo mataron a pedradas en la ciudad. Y le quitó la viña a la fuerza. Ah, pero dijo Dios, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Y cuando Elías, hermano, sufría por esa señora, ¿se acuerdan? Hizo sufrir a Elías. No digamos que no podía hacer sufrir a cualquiera. Le sacó carrera al profeta Elías, hermano. Ajá. No le iba a sacar carrera a cualquiera. Sí, era terrible. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando el rey Jehú la desbarrancó de una ventana y muere, ella cae ahí, empezaron los pies y las patas de los caballos a pisotearla, y va, hasta que la dejaron hecha pedazos. Luego vinieron, hermanos, en aquella regazón de huesos, los perros, como había dicho la profecía, se la comieron. Se la comieron. Así terminó Jezabel, muerta y, hermanos, en el estómago de los perros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjense bien, dice la palabra de Dios de que esa mujer, el Señor dice allí en el versículo 21, le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero que dice ahí, no quiere arrepentirse de su fornicación. Y a sus hijos heriré de muerte, 23, los hijos de Jezabel. Los heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy, y el que escudriña la mente y el corazón
y os daré a cada uno según sean sus obras. Amén. Miren, él le estaba dando oportunidad a Jezabel, la Jezabel actual de esta iglesia, a que buscara una manera de cambiar, pues. Es que Dios siempre nos da oportunidad, ¿sí o no? Dios quiere, y de Él que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sardis, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes de que vives y estás muerto. Mire, esto es un poco serio. Muchas veces nosotros nos creemos como cristianos que andamos pero bien originales. Pero estamos ya más muertos que originales. Amén, hermanos. Sí, amén. Tienes, dice acá, el Señor dice, tienes el nombre de qué? De que soy cristiano. Es cristiano y se supone que un cristiano debe estar vivito. Se supone que debe estar pero bien vivito, alabado sea Dios. Dice acá, tienes el nombre de que vives pero estás muerto. Sí, porque hay hermanos que sí, de verdad que estamos pero súper muertos. No le dan un amén, no le dan un aleluya, no le aplaude al Señor, no se goza con el Señor, no le gusta venir al culto. Para él o para ella nada le es útil de las cosas de Dios. Hermano, le gusta lo mundano, está muerto, pero lleva el nombre de cristiano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban? Y a su nombre. Pues sí. Es que llevar el nombre de cristiano cualquiera lo lleva, pues. ¿Ah? El nombre de cristiano. Pues chica, pero esa palabra pesa mucho para nosotros, hermano. No crea. Es bien pesada esa cruz. Cristiano. Imagine cristiano y estoy más muerto que a ver qué. Que Dios me ayude. ¿Cuántos alaban? Y a su nombre. Mire, tiene el nombre de que vives. El nombre está bonito, va, cristiano. Pero estoy muerto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Sé vigilante. Ahí está. Sé vigilante. Es que lo que se pierde es que a veces que no vigilamos, hermano. Por eso es que entramos en esa etapa. Capítulo 3, verso... Vamos a hablar de Filadelfia, versos 9 y 11. Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En Filadelfia, hermanos, se estaba sucediendo una cosa tan rara que habían aparecido gente que se hacían pasar por judíos. Y en ese tiempo, hermano, el judío, como dicen, era de buen renombre, tenía fama. El que era judío, asegúrese la gente, no, allá anda un judío, mi respeto para esos judíos. Se les tenía bastante respeto, pero el caso es que aquí ellos no eran judíos, sino que se hacían pasar, hermano. Entonces, por esa mentirita que ellos echaban de hacerse pasar, fíjense bien, ellos venían de una sinagoga satánica. Ellos eran satánicos, no eran en realidad verdaderos judíos, sino que venían con doctrinas satánicas y se venían ellos, hermano, metiendo entre la gente cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le dice acá en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. O sea, hay coronas. Hay para todos nosotros. No vaya a pensar usted que para usted no hay. Existe para cada quien una corona. Esa es suya. Esa no es de nadie más, es suya.
Pero hay que retener lo que tenemos, amén, hermanos. Hay que retener lo que tenemos para que ninguno tome mi corona. Alabado sea Dios. A menos que usted quiere que otro se ponga la corona suya. A menos. Pero usted no permita, porque es la suya. Alabado sea Dios. Usted no permita ni diga, ojalá que esta corona debe de permanecer conmigo hasta el final. Porque Él nos hizo, dice, reyes y sacerdotes. Amén. Y para los reyes les encanta a ellos andar corona. Bendito sea Dios. Y usted es un futuro rey, pues. ¿Ah? Y mire, qué maravilloso. Pero hay que retener lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Y digamos a la iglesia última, a la Odisea, hermanos, donde dice el capítulo 3, versos 17 y 19, dice el 17, porque tú dices, yo soy rico, oiga, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Va, ¿cómo es eso? O sea, Dios dice que Él no es rico, sino que es un ciego, que es un desventurado, que es un desnudo. Y entonces, ¿cuál es la jactancia? ¿Por qué está diciendo que esta gente de la Odisea, porque están diciendo que son ricos? En realidad, no lo son. No son. Porque Dios está diciendo que ellos, fíjense bien, que ellos no son sino desventurados, miserables. Miren cómo son, pobres, ciegos, desnudos. Así dice Dios que son los de la Odisea. Y luego dice en el verso 19, yo reprendo y castigo, fíjense bien, a todos los que amo, pues sé celoso. Mire, Él insiste en esta área, ¿verdad, hermano? Dios insiste en el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque Dios insiste tanto en arrepentimiento. Porque es el área, hermanos, que hay que bloquear nosotros para poder tener una buena relación entre nosotros y Dios. ¿Amén, hermanos? Por eso Dios insiste en el arrepentimiento. Eso es bien importante para Dios, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, la gente no procede por un buen camino. ¿Se acuerdan aquellos dos que iban al templo a orar? ¿Se acuerdan? Uno era fariseo y el otro era cobrador. Uno trabajaba pues en lo material y el otro en lo espiritual. ¿Verdad? Porque los fariseos se supone que eran gente espiritual. Y los dos iban al templo a orar, a orar, a orar. Allí dice, los dos subieron al templo a orar. Pero, allá hay un pero. El publicano allá dice que se acomodaba y se empezaba a tocar la conciencia. Y empezaba a decir, sé propicio a mi pecador. Es que él quería cambiar, amén, hermanos. Quería él encontrar en él algo mejor de lo que él era. Pero el otro no buscaba el arrepentimiento. El otro empezaba a decir que era diezmador, que diezmaba siempre y que hacía ayuno 2 veces a la semana y que él no era como el otro que estaba allá, hermano, desnutrido, mal hombre, etc. Él se sentía mejor que el otro. Amén, hermanos. Ningún creyente tiene que andar con esas cosas, hermanos. Amén. Nadie tiene que andar pensando que es mejor que el otro. Amén. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos. Y nadie es más que nadie. Dios practica la igualdad. A Dios le gusta la igualdad. A Dios no le gusta la desigualdad, a Él le gusta la igualdad. ¿Verdad? A Él eso le encanta. Entonces, Él estaba ahí diciendo que Él
En fin, se sentía él feliz por lo que él hacía, pero aquel hermano se sentía triste y preocupado porque no andaba bien. A ver, hermanos, ¿cómo no voy a venir triste yo al culto cuando no ando bien? ¿Verdad? Entonces yo vengo buscando el perdón. Y no vengo buscando otra cosa más que el perdón de Dios. Amén, hermanos. Yo no sé si ustedes hoy vinieron buscando el perdón de Dios. Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Pecadores, dice Santiago, limpien sus manos. Porque con esta mano algo hemos tocado que sea malo. Hoy, ayer, hemos tocado cosas malas. Ay, azoka, quita, lama. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude, hermano. Hemos tocado cosas malas. Quiera Dios no. ¿Ah? Sí, y no parece, ¿verdad, hermano? ¿Sí? No parece. No parece que nuestra mano, por eso dice, pecadores, levanten sus manos santas al Señor. Limpiemos nuestras manos. Porque estas son las manos que utilizamos para orar por los enfermos. ¿Por qué ya no queremos ponerle mano a los enfermos, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué ya no le queremos? Señor, sana ese enfermo. Bueno, y no fue que Él me dijo que le pusiera las manos. ¿Y cómo es eso? Él me dice a mí que yo se las ponga y yo le estoy diciendo a Él que Él lo sana. Él me dice a mí, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. A mí me dice Él a mí. Pero si yo agarro la Biblia al revés y le digo, Señor, sánalo. Entonces yo le estoy diciendo que Él las ponga y no yo. Es que Él me ha ayudado a mí para que yo las ponga. Pero como cuando nuestras manos se van contaminando, ya no le puedo poner mano al enfermo. Y usted dice, es que me va para dar la enfermedad en la mí, mire. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo te la va a pasar? No te la pasa. Y vos estás acorazado en el nombre del Señor. Y a su nombre. Y luego dice en el verso 19, yo reprendo y castigo, fíjense bien, a todos los que amo, pues sé celoso. Miren, Él insiste en esta área, ¿verdad, hermano? Dios insiste en el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque Dios insiste tanto en arrepentimiento. Porque es el área, hermanos, que hay que bloquear nosotros para poder tener una buena relación entre nosotros y Dios. ¿Amén, hermanos? Por eso Dios insiste en el arrepentimiento. Eso es bien importante para Dios, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, la gente no procede por un buen camino. ¿Se acuerdan aquellos dos que iban al templo a orar? ¿Se acuerdan? Uno era fariseo y el otro era cobrador. Uno trabajaba pues en lo material y el otro en lo espiritual. ¿Verdad? Porque los fariseos se supone que eran gente espiritual. Y los dos iban al templo a orar. Allí dice, los dos subieron al templo a orar. Pero, allá hay un pero. El publicano allá dice que se acomodaba y se empezaba a tocar la conciencia. Y empezaba a decir, sé propicio a mi pecador. Es que él quería cambiar, amén, hermano. Quería él encontrar en él algo mejor de lo que él era. Pero el otro no buscaba el arrepentimiento. El otro empezaba a decir que era diezmador, que diezmaba siempre y que hacía ayuno 2 veces a la semana y que él no era como el otro que estaba allá, hermano, desnutrido, mal hombre, etc. Él se sentía mejor que el otro. Amén, hermanos. Ningún creyente tiene que andar con esas cosas, hermanos. Amén. Nadie tiene que andar pensando que es mejor que el otro. Amén. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos. Y nadie es más que nadie. Dios practica la igualdad. A Dios le gusta la igualdad.
A Dios no le gusta la desigualdad, a Él le gusta la igualdad, ¿verdad? A Él eso le encanta. Entonces, Él estaba ahí diciendo que Él, en fin, se sentía Él feliz por lo que Él hacía, pero aquel hermano se sentía triste y preocupado porque no andaba bien. A ver, hermano, ¿cómo no voy a venir triste yo al culto cuando no ando bien? Vea, entonces yo vengo buscando el perdón. No vengo buscando otra cosa más que el perdón de Dios. Amén, hermanos. Yo no sé si ustedes hoy vinieron buscando el perdón de Dios, porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Pecadores, dice Santiago, limpien sus manos, porque con esta mano algo hemos tocado que sea malo. Hoy, ayer, hemos tocado cosas malas. Ay, azoka, quita, lama. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude, hermano. Hemos tocado cosas malas. Quieras o no. ¿Ah? Sí, y no parece, ¿verdad, hermano? ¿Sí? No parece. No parece que nuestra mano, por eso dice, pecadores, levanten sus manos santas al Señor. Limpiemos nuestras manos. Porque estas son las manos que utilizamos para orar por los enfermos. ¿Por qué ya no queremos ponerle mano a los enfermos, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué ya no le queremos? Señor, sana es enfermo. Bueno, y no fue que Él me dijo que le pusiera las manos. ¿Y cómo es eso? Él me dice a mí que yo las ponga y yo le estoy diciendo a Él que Él lo sana. Él me dice a mí, poner las manos sobre los enfermos y sanará. A mí me dice Él a mí. Pero si yo agarro la Biblia al revés y le digo, Señor, ¡sánalo! Entonces yo le estoy diciendo que Él las ponga y no yo. Es que Él me ha ayudado a mí para que yo las ponga. Pero como cuando nuestras manos se van contaminando, ya no le puedo poner mano al enfermo. Y usted dice, es que me va a dar la enfermedad a mí, mire. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo te la va a pasar? No te la pasa. Y vos estás acorazado en el nombre del Señor. Y a su nombre, que Dios me los bendiga. Bendito sea Dios en esta preciosa hora de la noche. Agradecemos al Señor porque nos ha bendecido rica y abundantemente. Gloria a Dios.